Bueno, les comentaba los mecanismos fisiopatológicos, algunos de los cuales ya hemos mencionado en varias oportunidades, discutido. Entonces aquí en esta tablita está todos los tipos de diarrea crónica con los diferentes mecanismos fisiopatológicos de su producción. Entonces vamos a ver las que no hemos comentado. Vamos a comenzar con la diarrea iatrogénica y diarrea causada por drogas y seguir con las otras que nos faltan. Bueno, la diarrea iatrogénica y la inducida por drogas es en la que la participación ha sido del médico, bien porque sean procedimientos quirúrgicos que hayan tenido que realizar o por medicación. En los procedimientos quirúrgicos que pueden dar diarrea, fíjense aquí como, por ejemplo, en algunas personas la colicistectomía puede dar diarrea y aunque no se sabe la razón. En otras causas que son más importantes, resección del ilio en la enfermedad de Crohn, que es enfermedad inflamatoria del intestino, puede haber diarrea crónica. Y ustedes ya pueden ir pensando por qué, porque lo hemos mencionado anteriormente. Cuando las resecciones son de menos de 1 metro, es una diarrea secretora con ácidos biliares que están dihidroxilados por las bacterias y no son mal absorbidos. Esos ácidos biliares van a pasar al colon y en el colon van a producir estímulo secretorio por aumento de AMP cíclico. Cuando las resecciones son de más de 100 centímetros, hay disminución de ácidos biliares. Y también ya ustedes saben qué pasa cuando no hay ácidos biliares y ustedes tienen que sacar la cuenta porque se está sacando una porción importante del intestino. Si hay disminución del pool de ácidos biliares, lo hemos repetido varias veces, eso va a resultar en mala absorción de las grasas y también ya lo saben por qué. Las bacterias en el colon, al recibir esos ácidos grasos, los van a metabolizar y estos ácidos grasos van a estimular el colon. Es decir, ácidos biliares y ácidos grasos en el colon aumentan la secreción. Aquí lo tienen así en grandes, como un resumen, esas dos sustancias van a producir estimulación de la secreción en el colon. Por drogas, bueno, listas de medicamentos. También verán cuando vean farmacología, les dirán cuando vean algunos medicamentos, algunos efectos colaterales de los medicamentos. Pero entonces ya saben que medicamentos pueden producir diarrea, tanto aguda como crónica. Entonces es importante cuando se hace el interrogatorio al paciente. Entonces, listas, no es que van a aprenderse esto ahorita, sino saber que hay algunos que pueden causar diarrea. Antibióticos, bueno, porque esos van a alterar el microbiota intestinal y el microbiota intestinal ya ustedes conocen las funciones, ellos digieren lo que no se ha podido absorber y puede hacer que no se digieran esos carbohidratos mal absorbidos. La lactulosa, que veremos en qué ocasiones se utiliza, puede causar una diarrea osmótica. La teofilina también aumenta el AMP cíclico intracelular y ustedes saben que puede ocurrir cuando aumenta el AMP cíclico intracelular en los enterocitos. ¿Qué relación tiene con la secreción de fluidos? En el caso de la eritromicina, un antibiótico, puede actuar sobre los receptores de motilina. Entonces esto hace que aumente la motilidad y puede causar diarrea por aumento del tránsito. Los quimioterápicos también. Entonces es simplemente una lista de diferentes tipos de medicamentos que pueden llevar a causar diarrea. Les hago algunas preguntas en algunos de estos porque ya lo hemos mencionado en algún momento. Aquí hay otras antiácidos que tengan magnesio, también va a acelerar el tránsito, antiinflamatorios, análogos de prostaglandina, los medicamentos de uso muy amplio, que son los que reducen la producción del ácido, como los inhibidores de la bomba de protones, o los que bloquean también la secreción de ácido, como los antagonistas de los receptores H2 de histamina. Bueno, entonces dejamos, lo que interesa es que tengan en su cabeza que hay una serie de medicaciones que pueden llevar a producir diarrea tanto aguda como crónica. Bueno, la diarrea funcional. Vamos a ver la diarrea funcional. Al darle el nombre funcional, tiene la connotación de que no hay
una alteración estructural evidente, ¿no? Entonces están las diarreas funcionales por trastornos de motilidad, el síndrome del colon irritable, que es muy frecuente, ¿ves? Entonces esos incluso son los diagnósticos más frecuentes en diarrea crónica. También esto lo estudiarán más adelante, pero en el síndrome del colon irritable, la persona come e inmediatamente va al baño, a veces tiene dolor abdominal o molestias, a veces hay diarrea, pero otras veces pueden cursar con estreñimiento, ¿sí? Pero lo importante es que en el síndrome de colon irritable o de intestino irritable, no hay lo que se llama síntomas de alarma, es decir, que la persona haya perdido peso, que vea que haya sangre en las heces, que comience después de los 50 años, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque hay que pensar en otros diagnósticos que pueden estar dando esto, que no van a ser nada funcionales, sino que pueden ser procesos orgánicos graves, ¿no? Aquí en estas imágenes les muestra características de este colon irritable, ¿no? Que puede haber múltiples mecanismos, alteración del tránsito, y e hipersensibilidad del recto, que está en relación con la comida, después de la comida, ¿no? Entonces aquí, fíjense, muestra a la señora que está aquí en el baño, probablemente después de comer, que va rápidamente al baño después del consumo de comida y tienen contracciones fuertes y rápidas que los hacen evacuar con frecuencia. Y lo otro que ven aquí en esta parte, que aquí ven ustedes el cerebro y está el intestino, acuérdense la relación estrecha, bidireccional entre el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal. Es decir, que haya alteraciones del control neural. Si hay alteraciones del control neural, puede haber alteraciones de motilidad, puede haber liberación anormal de algunos de los muchos mediadores en estas comunicaciones. Y por supuesto, no se pueden quedar con un diagnóstico inmediatamente, no, esto es un síndrome de colon irritable, sino que deben examinar al paciente, hacer las exploraciones correspondientes para descartar que pueda ser otras causas. Bueno, estas alteraciones de motilidad pueden dar tanto diarrea secretora como diarrea osmótica. Cuando el tránsito es rápido, ¿verdad? No da tiempo de absorber. Entonces, hay la diarrea secretora y esto puede ocurrir en diabetes mellitus y en la amiloidosis, ¿no? Cuando el tránsito es lento, que también puede ocurrir en la diabetes, que lo que hay es una neuropatía autonómica en la diabetes, puede haber ya saben lo que ocurre cuando el tránsito es lento, hay sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y se desconjugan los ácidos biliares. Y ya ustedes hemos hablado muchas veces de lo que pasa cuando los ácidos biliares se reducen, los conjugados, porque las bacterias los desconjugan. Entonces no hay suficientes ácidos biliares para hacer micelas y transportar grasas digeridas, y eso va a resultar en una esteatorrea. Aquí en esta tablita rápidamente para recordar los tiempos de tránsito en los distintos segmentos. Desde el esófago, que es simplemente un órgano de paso, son segundos, hasta el recto, que mire todas las horas que pueden estar, y eso va a variar de los hábitos de las distintas personas. Pero acá tienen en esta otra tabla una serie de enfermedades sistémicas que pueden llevar a una alteración de la motilidad del tránsito y eso llevar a la diarrea, como es el caso del hipertiroidismo. A veces las personas con hipertiroidismo, enfermedad endocrina, se van a presentar con esa queja de tener diarrea. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre tener una hiperfunción tiroidea a que tenga una infección bacteriana. Y entonces, si ustedes no tienen en la cabeza que además de las infecciones bacterianas o virales que pueden dar diarrea, hay otras cosas, entonces pues nunca van a llegar al diagnóstico o al alivio de esa persona. Está el síndrome carcinoide, como vimos, que son esos tumores endocrinos pequeños de difícil diagnóstico en los que hay que pensar para poder llegar al diagnóstico. Drogas prokinéticas, o sea que aumentan la motilidad. Cuando hay neuromiopatías viscerales, como lo que ocurre en la diarrea diabética,
que ustedes saben que se dañan los nervios periféricos autonómicos. Y también lo que estábamos hablando antes, el síndrome de colon irritable. Esto es simplemente para ampliarles a ustedes el panorama de la cantidad de causas que puede haber para un síndrome tan común, pero tan variado y de tan diferentes causas y mecanismos, pero que pueden tener una misma expresión, que es las evacuaciones fluidas o rápidas, ¿no? Y finalmente, pero que no deja de tener su interés, es la diarrea facticia. Entonces yo les pongo ahí una marquita, una señal, ¿qué es lo que es facticio? ¿Verdad? Eso es cuando no es verdadero, es falso. Es decir, que el paciente se queja de diarrea, pero ha sido una diarrea fabricada, una diarrea falsa. O sea, el paciente está engañando con un síntoma que se lo está creando porque va a buscar beneficio con el estar enfermo, etcétera, ¿no? Entonces, esta diarrea facticia es una de las características o de los síntomas en el síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen es un problema psiquiátrico en el que el paciente busca beneficio por estar enfermo, busca la ganancia secundaria por estar enfermo. Entonces, el paciente puede producirse fiebre, puede hacerse que tiene sangramiento en orina, por ejemplo, pero todo bajo engaño, haciéndose cortaduras, poniéndolo en la orina, etcétera, ¿no? Así que hay que estar siempre alerta con esto. Entonces, el paciente puede tener diarrea porque está tomando laxantes sin decirlo, ¿verdad? Solamente para ir a decir que tiene este problema. Este síndrome, como les digo, que son los síntomas producidos por el paciente, tiene este nombre por el varón Munchausen, que hay historias atribuidas a este señor hacia los relatos en el siglo XVIII de cosas fantásticas. Entonces ahí tienen ustedes esta pintura, fíjense ese caballo tan raro nadando dentro, parece el fondo del mar. Entonces, que inventaba cosas, historias fantásticas. Entonces, por eso es que se llama síndrome de Munchausen, porque el paciente llega también con esas historias. Una de las cosas que tienen que aprender, eso ya con experiencia a lo largo de su práctica, es a descubrir cuando el paciente puede estar mintiendo y haciendo quejas de ficción. Aquí hay que pensarlo, hay que examinar las heces, ver, por ejemplo, si hay elementos que indiquen que esté tomando laxantes y que haga cualquier otra cosa que haga parecer que hay diarrea. El tratamiento aquí es un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de causas que pueden conducir a la diarrea. Y aquí tienen otras más. Los tumores es un efecto mecánico. Si aumenta el tono vagal, el vago, el sistema parasimpático, la división autonómica parasimpática acuérdense que es todo en más, va a aumentar la secreción, va a aumentar la motilidad. Si aumenta la motilidad, aumenta el tránsito. Las drogas, lo mismo, las drogas parasimpático-miméticas, los colinérgicos, los antidepresivos bloqueadores de recaptura de serotonina, y entonces ahí ustedes ven qué es lo que pasa, qué es lo que hace ese medicamento y por qué puede dar diarrea. Pero lo importante es estar alerta. A medicamentos de uso corriente, fíjense metformina, que es un antidiabético, las estatinas, que es de un uso muy extendido. Bueno, entonces el tratamiento general de la diarrea crónica es trabajar para poder llegar a un diagnóstico, hacer el interrogatorio, examen físico, los exámenes necesarios para confirmar o descartar diagnósticos, y según el caso será el tratamiento. Siempre reponer las pérdidas, hacer el tratamiento curativo si es que hay un agente etiológico que se pueda realmente eliminar, o un tratamiento de supresión o un tratamiento simplemente sintomático. Aquí, para finalizar, mencionar 3 grupos de enfermedades intestinales que hay que tener presente, ¿no? Que pueden cursar con o sin diarrea. Hablamos como importante la enfermedad como causa de diarrea crónica inflamatoria, la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad del sistema inmune, es una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad inflamatoria intestinal tiene 2 cuadros grandes, que son la enfermedad de Crohn
y la colitis ulcerativa. En la enfermedad de Crohn hay afectación no solo del intestino delgado, ustedes ven aquí que están más rojo acá, intestino delgado, y también en el intestino grueso. Esa es la enfermedad de Crohn. Y la colitis ulcerativa que está afectando el sigmoides y el recto. Y ellos van a cursar con diarrea como síntoma predominante, dolor abdominal y pues mala absorción, pero sobre todo, así como vimos en la tabla de la diferencia entre diarrea inflamatoria y no inflamatoria, es que hay manifestaciones sistémicas y que puede haber fiebre. La otra es la que acabamos de ver, el síndrome de intestino irritable o síndrome de colon irritable. Fíjense aquí cómo la persona se está tocando aquí el flanco izquierdo y aquí se ve que hay una contractura del sigmoides, el colon descendente sigmoides. Entonces va a haber una alteración con dolor abdominal y puede cursar con diarrea, por eso la estamos viendo aquí, pero también puede haber estreñimiento en ausencia de cualquier otra enfermedad orgánica y no hay alteraciones cuando hacen la endoscopia, no hay alteraciones estructurales. Y otra enfermedad frecuente y que aumenta con la edad son los divertículos. Fíjense en esta fotografía del intestino, ustedes ven como unos huecos, se forman unos sacos, el tubo, recuerden el tubo con sus 4 capas, hay como una formación de túneles o sacos que van a protruir de la capa de músculo liso, porque el músculo está débil o está más estrecho, sobre todo en el colon descendente, en el sigmoide. Y eso es consecuencia de problemas motores, sobre todo cuando hay estreñimiento. Esos divertículos pueden a veces infectarse y es la diverticulitis y a veces, bueno, el tratamiento puede terminar siendo quirúrgico. Bien, así como vimos al final del síndrome de mala absorción, en este síndrome diarreico, el estudio del paciente debe constar en orden, ¿verdad? Historia, los síntomas y signos que en la primera discusión que tuvimos en la introducción, eso es lo que llamaba las quejas del paciente que se convierten en evidencias. Los signos encontrados al examen físico que puede haber referido el paciente o pueden ser descubiertos por el examinador, las pruebas de laboratorio que son las apropiadas para descartar o confirmar en lo que se esté pensando, procedimientos de imágenes si están indicados, otros procedimientos como biopsias y realizar después lo que es el proceso diagnóstico para llegar a un juicio crítico de cuál es el diagnóstico, ¿sí? Y poder de esa manera hacer un tratamiento racional que alivie al paciente. Recuerden una cosa, y es bueno que lo sepan desde ahora, la medicina no siempre es curativa. El médico no siempre tiene la obligación de curar porque no se puede, sí, pero siempre tiene la obligación de aliviar. Así no haya nada, así sea incurable, así no haya medicamentos, el médico tiene la obligación de dar alivio al paciente. Y parte de ese alivio del paciente es llevar un buen manejo adecuadamente para decir, bueno, no tiene esto, se ha descartado tales cosas, puede tener esto, que tiene este tratamiento o no. Al final de cada uno de los temas les voy a repetir estas láminas, es decir, recordarles desde ahora el diagnóstico y el tratamiento no es un asunto de que me impresiona tal cosa o a fulanito le gusta tal diagnóstico de tal cosa o que sea un asunto de adivinanzas. Es el resultado, como les dije antes, de un proceso diagnóstico basado en evidencias para poder llegar a un diagnóstico y de esa manera poder dar un tratamiento que sea apropiado. Esa es la única manera de servir al paciente. Finalmente, al final de cada uno de estos temas, de los síndromes que estamos estudiando, ustedes van a tener una serie de casos que para que los estudien, los discutan, repasen, encuentren respuestas a algunas de las preguntas que yo les he hecho. Y así van a tener ejemplos en el caso del síndrome diarreico, un caso de diarrea aguda infecciosa, un caso de diarrea crónica,
pero de causa autonómica, en la intolerancia a la lactosa, que ya ustedes saben qué tipo de diarrea va a dar, en la fibrosis quística, que es la fibrosis quística y por qué puede causar diarrea, la enfermedad inflamatoria intestinal y el colon irritable. Entonces tienen las principales causas de las diarreas agudas y las diarreas crónicas, y de esa manera cerrarían ustedes de una buena forma el estudio de este síndrome, que les sirva no solamente para estudiar fisiopatología en este momento y pasar un examen, sino que les va a servir para el futuro. En el siguiente tema que nosotros vamos a ver, vamos a estudiar el síndrome de hipertensión portal. Y vamos a dejar un poquito el intestino y nos vamos a ocupar un poco del hígado.